figura del Mesías encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de su identidad? O si conocer de Él es lo mismo que identificarlo a Él. Por otro lado, tenemos otras preguntas un poco más complicadas. Si Él es 100% hombre y la carne hereda el pecado, entonces Él también heredó el pecado. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de Mashiach. Nos encontramos finalizando la quinta temporada de la Biblia bien leída. Hasta aquí hemos visto cómo el concepto Mashiach encierra en sí toda una serie de rasgos que son mencionados en la Biblia, que a la vez son inseparables entre ellos y que anunciaban a una persona que cumpliría con todos ellos y sería el gran y único Mesías que solucionaría el dilema humano. También vimos cómo no existe hombre capaz de sobrellevar en su ser tal dimensión espiritual y responsabilidad. Por tanto, Dios mismo se encargaría de hacerlo a través de su encarnación en la persona de su Hijo. Ahora, ¿cómo podríamos distinguir tan majestuoso y a la vez tan humano personaje? La única manera de descubrir quién cumpliría con tal promesa mesiánica sería a través de una revelación especial que el propio Dios haría directamente en el espíritu humano. Pero aparece una pregunta que muy poco se ha querido responder o hablar de ese tema, y es si el Mesías es Dios con nosotros, y eso implica nacer como hombre. ¿Qué pasa con el pecado humano que todos heredamos? Los teólogos cristianos han tratado de resolver eso diciendo que esa es la razón por la que nació de una mujer y no de un hombre. Pero ¿qué hacemos entonces cuando esa conclusión nos conduzca a otra pregunta? ¿Eso quiere decir que del hombre se hereda el pecado y de la mujer no? Aparte que sabemos que eso es imposible, el propio Dios se encargó a través del rey David de dejar esto bien claro. En el Salmo 51, él va a decir: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuál sería la respuesta bíblica a la pregunta si el Mashiach hereda o no el pecado? Debemos entender que aunque sabemos que no lo puede heredar, pues si lo heredara, entonces él mismo necesitaría a un Salvador. Esto es un postulado, esto es una conclusión, pero no es la argumentación bíblica para aquellos que hacen tan grande pregunta. Entonces comencemos por rediseñar la pregunta. ¿Cómo Dios resolvería el problema para que el Mesías naciera 100% hombre y a la vez no heredara el pecado que todos los hombres heredan? Para entender esto, debemos ir a los inicios de la creación y entender algunos detalles que son descritos en esos orígenes. En primer lugar, debemos recordar algo que señalamos en la segunda temporada, que cuando usted lee la Biblia en español, hay detalles que simplemente
se van a perder. A una vista hispana no se notan. Y eso puede hacer que perdamos algunos conceptos. Por ejemplo, en este caso existen dos palabras que son traducidas comúnmente como tierra. Una palabra es Eretz, la otra palabra es Adamá. Cuando esta segunda se traduce muchas veces como polvo de la tierra, esto es más bien un concepto tardío. En el capítulo 1 y 2 de Génesis tiene que ver más con la esencia misma de esa palabra. Veamos un detalle importante de ella. La palabra Adamá se conecta directamente con la palabra Adán, porque Adán es el hombre creado de la Adamá. Y a la vez, curiosamente, lo que corre por las venas de Adán, de los hombres, la sangre, se llama Dam. O sea que tenemos, en cuanto a la palabra Adamá, estas tres conexiones muy importantes aquí. Adamá, el Adán que nace de esa Adamá, y la Dam, que es lo que corre por sus venas, que es también de la Adamá. Aunque comúnmente decimos que el hombre fue hecho de la tierra, debemos entender que no fue hecho de la Eretz, ni del polvo del Eretz, sino de la Adamá específicamente. Por eso, como dijimos, se llama Adán. O sea que la Adamá es una sustancia especial diferente a la Eretz, de la cual Dios hizo al hombre, o sea, al Adán. Otra cosa que se debe tener en cuenta, y para profundizar en esto, usted puede estudiar el libro número 6 de nuestro discipulado Dig Dag, en donde damos una introducción a la crítica textual, que el libro de Génesis es una compilación de varios registros, de varios libros, donde el primer registro va a culminar en Génesis 2:4, cuando dice: este es el registro de los orígenes de los cielos y de la tierra. Y la segunda, cuando dice en Génesis 5:1, este es el libro de los registros de Adán. Es así que el tema del primer registro, es decir, en Génesis 1, es la creación de la Eretz y todo lo que salió de ella. Y en el segundo registro, todo lo que salió de la Adamá, incluyendo al Adán, es ese segundo registro. Veamos un poco más de cerca el texto para poder entender qué pasó con esto. El día que Dios hizo la Eretz y los cielos, antes que toda planta del campo fuese en la Eretz, antes que toda hierba naciese, porque Dios aún no había hecho llover sobre la Eretz, ni había hombre para que labrase la Eretz, sino que subía de la Eretz un vapor, el cual regaba toda la superficie de la Adamá. Es decir, que la Adamá se encontraba separada del Eretz, y de la Eretz salía un vapor que regaba la Adamá. ¿Por qué esta separación? Muy simple. Al leer en el origen, en Génesis 1, del 1 al 2, vemos que Dios creó la Eretz, pero por una razón específica que ahora no vamos a entrar a detallar, pero que tiene que ver con la caída de Satanás. La Eretz se contaminó. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque dice el profeta: porque así dijo el Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en desorden, para que fuese habitada, la creó. Cuando comparamos eso con Génesis 1:2, encontramos que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora entendemos por la Escritura que la Eretz estaba contaminada
Por eso tenía esa tendencia natural al caos, al desorden, como plantea la ciencia hoy también. Por lo que Dios separó la Adamá para traer de allí a un Adán sin pecado desde su naturaleza. Por eso la descripción del segundo registro de la creación va a continuar diciendo: entonces Dios formó al Adán del polvo de la Adamá y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al Adán que había formado. Y Dios hizo nacer de la Adamá todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Hasta ese momento todo estaba muy bien. Pero sabemos que el Adán pecó y su naturaleza cambió totalmente. Al igual que Satanás y su rebelión contaminó la Erez, el Adán en su pecado contaminó la Adamá. Por eso continúa diciendo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la Adamá por tu causa. Esta contaminación de la Adamá es la razón por la que todos sus descendientes van a heredar el pecado. O sea, él es Adamá y como nosotros tenemos Adamá, igual que él, somos constituidos de esa Adamá, por eso somos hijos de Adán también, pues heredamos ese pecado de allá. Esta explicación la hemos dado no solo para entender de dónde viene el pecado, sino para entender también de qué sustancia estaba constituido el Mesías cuando fue 100% hombre y a la vez no contaminado como todos los hijos de Adán. O sea, que el Mesías iba a tener en su constitución física un cuerpo de esa Adamá y no un cuerpo de la Adamá contaminada. Por eso este segundo registro de Génesis va a terminar diciendo: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, que Adán no había tocado el árbol y no lo contaminó, ni el resto de la Adamá. Por eso sigue contando que Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrase la Adamá de que fue tomado. Aquella que terminó contaminada sobre la Erez por culpa de su pecado, ¿verdad? Y echó pues fuera al Adán y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que Dios reservó una Adamá que le puso querubines y que contenía el árbol de la vida del que el hombre no comió ni tocó, por tanto no contaminó. Y es de esa reserva de Adamá especial, no contaminada, de donde Dios va a ser 100% Adán, 100% hombre al Mashiach. Ahora entendemos por qué Él puede hacer todo, incluyendo salvar al hombre sin necesidad que alguien interceda por él, porque su Adamá está descontaminada, está limpia de cualquier pecado. Ahora podemos entender mucho más claramente por qué siglos después el ángel aparece a María y le va a decir: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No es que Dios hizo uso de los óvulos de María, porque si esto fuera así, habría heredado entonces el pecado a través de la Adamá de María. Sino que Dios va a poner
en María un embrión, como lo que se llama hoy fecundación in vitro. Va a poner un embrión de la Adamá pura, de la Adamá no contaminada, que va a ser a la vez el receptáculo, va a ser el depósito de la corporeidad de Dios para nacer en este mundo sin contaminación alguna. Fue esta verdad a media la que llevó a los gnósticos, que hablamos en la primera temporada de este programa de la Biblia Bien Leída, a pensar que Jesús era un fantasma. Porque no entendieron lo que es la Adamá. Ellos simplemente dijeron, no puede nacer, no puede ser carne, porque entonces hereda el pecado que heredamos todos. Y lo dejaron en un fantasma. No entendieron el concepto de la Adamá. Pero fíjese que estamos hablando de un embrión sacado de aquella Adamá no contaminada, de donde mismo se hizo Adán, pero Adán se contaminó y esto no se contaminó. Por eso algunos escritores extrabíblicos, o sea, del tiempo antiguo, dentro de la mentalidad y la cultura hebrea, van a señalar al Mesías como precisamente el propio árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida representa la corporidad del Mesías. Por eso es que él va a ser 100% hombre, o como se diría en hebreo, 100% Adán. Es decir, que es hijo de Adán, no el contaminado, sino el incontaminado. Si analizamos bien los seres humanos, todos somos hijos de un Adán que no es el auténtico, porque se contaminó, se corrompió, se llenó de pecado. Pero Jesús es verdaderamente un Adán porque es de la Adamá no corrompida, su corporeidad física, la que tocaron los apóstoles, la que dijeron hemos visto con nuestros propios ojos su gloria. Por eso el apóstol Pablo va a decir de una forma tan detallada y tan excelente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, que el Mesías cambiaría la realidad humana completamente a través del más grande de todos los milagros, la transformación de nuestra Adamá, la transformación de esa o la limpieza de la contaminación de nuestra Adamá y la transformación en una Adamá a su imagen que sea capaz de heredar la eternidad que Él tiene preparada para nosotros. Como dijimos, el hombre no sería solamente perdonado como ocurría cada vez que había arrepentimiento y clamor, sino que habría un milagro en la mismísima naturaleza humana, en su Adamá. Dios cambiaría la contaminación para hacer del hombre una nueva criatura y prepararle así para la transformación final hacia la eternidad. Por eso también Pablo va a decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es esa Adamá restaurada, ¿verdad? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, un cuerpo preparado para la eternidad, donde nunca más vea corrupción. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, Él tiene el poder divino para hacer esa transformación en nosotros. Hasta aquí esta quinta temporada de la Biblia Bien Leída, donde hemos visto la majestuosidad de Mashiach
la gracia de Dios para revelarnos quién es el verdadero Mashiach y cómo a través de su pureza produjo nuestra purificación y nuestra preparación para una transformación definitiva, final, de nuestros cuerpos mortales en inmortales. Dios le bendiga y le esperamos en la próxima temporada de la Biblia Bien Leída.